Bienvenidos todos nuevamente a un capítulo de Vincular el podcast. Hoy nos encontramos, como es común, José, Iván Hola, hola. y Hola, quien les habla Sebastián, pero hoy nuevamente en este capítulo tenemos un invitado especial. Estamos con Luis Felipe, psicólogo clínico, formado en psicoanálisis, actualmente interesado investigando en psicoanálisis y otras formas de subjetivación, otras fronteras del psicoanálisis. Es parte de Vincular y a propósito de eso, hoy estamos hablando o estamos interesados en conversar sobre uno de los artículos que escribió recientemente llamado Estado y Perversión, consideraciones sobre la técnica en psicoanálisis durante la revuelta social en Chile. Bienvenido, Luis Felipe. hola, ¿qué sucede? Eh, Luis, nos gustaría un poco, a propósito del último capítulo con Fer, preguntarte cómo te gustaría que nos refiriéramos a ti, como Luis, Luis Felipe, Felipe. Felipe, Luis Felipe, como quieran. Como Luis no, que no me gusta solo. Ya. Perfecto. Y también agregar como una buena práctica que estamos instaurando ahora, que es con qué pronombre te gustaría que nos refiramos a ti, como pronombres masculinos, femeninos, Sí, ninguno de los dos. masculino, supongo. Perfecto. Entonces, Luis Felipe, coméntanos un poco de qué se trata, como este artículo o tus intereses quizás con el psicoanálisis. O sea que este artículo parte, no sé, en la consulta donde trabajo es muy cerca del Plaza de Dignidad, así, no sé, 5 minutos, 10 minutos caminando, entonces, y por lo general, como yo me iba, siempre pasaba, y algo estaba pasando, no sé, estaba lleno de pacos, ¿cachai? Como gente gritando, se armaba gente. Y además la consulta, la otra particularidad es que al frente, justo está una calle donde hay una comisaría. Entonces, además de pasar por Dignidad todos los días, se escuchaban salir las patrullas, ¿cachai? Como habían justo en la esquina de la calle, no sé, barricadas. De hecho, me acuerdo de esa vez de ese manifestante que como que le pegó una patada en la cabeza a otro, algo así, no me acuerdo, que como que fue muy mediático, ¿no? Ya no me acuerdo. Eso fue abajo en la consulta, pues, fue así abajo, así como, te miráis para abajo y si estabas ahora tú lo miráis y lo grabáis de arriba, ¿cachai? Como... Y ahí, bueno, y ahí empezaron a aparecer muchos cuestionamientos como, y preguntas, como, porque en ese entonces más encima yo eh, estaba trabajando como ayudante de un curso de psicoanálisis y el profesor era así como estricta, muy apegado a la cuestión de la neutralidad, así como muy estrictamente técnico con su trabajo, ¿cachai? Como, ¿Mm? y bueno, yo veía pasando y conversaba con gente en mi propio proceso con análisis, ¿cachai? Como, y me preguntaba como, ¿qué hacer? Po? Como, así como que no, nada, ya nada es normal, ¿cachai? Como pasa el 18 de octubre, hay un cambio, la forma de relacionarse de la gente es distinta. No sé, te empecé a preguntar cómo te vayas para la casa, hay micro, no hay micro, hasta qué hora pasa, ¿cachai? Como el metro funciona. Eh, y yo pensaba en ese entonces como, claro, si yo me quedo pensando en la técnica psicoanalítica como estrictamente como desde la cuestión de la neutralidad, por ejemplo, como en la abstinencia, o sea, en neutralidad decir como no tomar partido como o sea, no, la neutralidad estoy pensando como en no, al interpretar, no poner nada de mí en lo que le estoy diciendo al paciente, en la abstinencia no decir si una cosa es mejor o peor, pero pensaba como, ¿qué hacer con esa cuestión que estaba pasando? Porque no era menor, porque de algún modo, bueno, a mí me afectaba, porque no sé, me demoraba más en llegar a trabajar, porque tenía que ir antes, no sé cómo me iba a devolver. Y bueno, y a mis pacientes también le pasaron muchas cosas. No sé, algunos que participaban distintamente en las manifestaciones, como más cercana a primera línea, eh, no sé, apañando, no sé, llevando frutas, ¿cachai? Como, o llevando
no me acuerdo como El agua con bicarbonato. con bicarbonato, ¿cachai? Como, y así como ya, ¿qué hago? Porque claro, ya ahí empezaron a aparecer muchas preguntas, como cómo poder trabajar como en la clínica con todo lo que está pasando, porque era muy distinto, no sé, así como hoy día es, no sé, la marcha como del 8 de marzo, que es solo un día, sino que en el fondo lo que pasaba ahora es una cuestión permanente. Todos los días marcha, todos los días cuestión autoconvocada, todos los días era manifestación, porque más encima, yo creo que dentro de lo importante que pasó como con la revuelta, es que no tenía ninguna representación institucional, sino que en el fondo era autoconvocado por un malestar que mucho tiempo estaba apareciendo por todas partes y en un momento estalló, que justo dio la coincidencia que fue ese viernes, que como que algo pasaba en Santiago, como que se veía venir que algo iba a pasar, y era como entre susto, angustia y placer, como... Y bueno, y en torno a toda esa cuestión, como fui pensando en cómo poder pensar la técnica en un momento, en un primer momento, como... Y después junto con la técnica fueran apareciendo cada vez, no sé, los pacos, la policía, como Iluminico en un principio, atacando a manifestantes, como empezaron a aparecer muchos episodios de violación a derechos humanos. Como, no sé, por ejemplo, lo que más me ha acordado, como ese cabro de que lo chocan entre dos zorrillos. Y el discurso oficial era: él temerosamente se metió entre dos zorrillos. Y tú veías la imagen, y no, pues, ¿cachai? Estaba pegado al lado de un zorrillo de lado, y después llega otro, acelera y lo choca. Pero, y ahí algo del discurso es súper confuso, porque evidentemente es una cosa que tú estás mirando, así como, bueno, lo están chocando, ¿cachai? Como con su propia voluntad. Y esos discursos en algún momento, yo pensaba así como, esto es muy extraño, es muy parecido a lo que pasó creo que fue la semana pasada, como de este cabro que el Paco lo empuja al Mapocho. Y el intento fue mostrar otra perspectiva, que no me acuerdo si se lo había mandado como no me acuerdo a qué medio como digital, que mostraran un ángulo en que casi como que aparecía como que el Paco intentaba tirar los brazos y agarrarlo para firmarlo, cosa que no se podía ver, ¿cachai? Como que no era posible verlo de esa forma, porque cuando aparecía este otro video, como que le hacían casi el zoom máximo, como era un empujón, ¿cachai? Como, y otra vez el discurso y empezaba a aparecer una cuestión nueva, que era así como, no, la cuestión no fue tan así, cuando tú estés viendo que nadie lo ayudó, se tiró, no sé, un cabro al río, que a rescatarlo, porque más encima cae de cara al agua, entonces si nadie lo saca se ahoga y muere ahogado. Y ahí justamente, y en torno a todo eso, como a todo ese discurso oficial, empezó a aparecer justamente la idea de, oye, esto en psicoanálisis es muy parecido a una cuestión que se llama desmentida. Que bueno, en psicoanálisis la desmentida es un mecanismo psíquico que finalmente lo que hace en una cuestión es intentar hacer que lo que pasó no pasó. Puede ser defensivamente para que implique menos conflicto psíquico, menos sufrimiento psíquico, por decirlo de alguna forma. Y dije, claro, y uno de los elementos, y por qué se llama estado de perversión, es porque esto es parte de una estructura perversa, que no sé muy bien cómo explicarlo, como que finalmente podríamos pensarlo en... Pero pensaba un poco que más allá como de un concepto que, claro, quizás la gente le va a costar un poco entender, por lo que entiendo que nos vas diciendo,
pareciera que por tu propia vivencia, como por el hecho de estar ahí como en el epicentro, y por las cosas que te vas dando cuenta que van sucediendo, como que hay evidencia de que sucedió algo, y pareciera que el Estado como que se esfuerza por mostrar lo contrario o negar que pasó eso. Entiendo que como que algo te hizo reflexionar respecto como cómo afectaba eso o qué tenía que ver eso con la clínica, como con la atención individual, ¿o no? Claro. Bueno, y a propósito de esta desmentida, como no sé, como en algún momento cuando ya la saqué un poco de lo como de lo clínico y me quedé en ese plano más social y empecé a hablar como de política denegatoria, como la idea como de lo que pasó no pasó, que es como este intento como de esconder esa verdad. Ahí pensaba yo en, claro, ¿y cómo qué tendrá que ver esta cuestión con la clínica? Y bueno, y se fue, y esa cuestión yo la fui dilucidando como, no sé, a los pacientes algo les pasaba, llegaban distintos y no era como, y yo pensaba así como, pero esta cuestión no tiene que ver solo como como por el motivo de consulta, por lo que me llaman, ¿cachai? Sino que es otra ansiedad, es otra ansiedad, es otra angustia, ¿cachai? Como empezaron a aparecer, no sé, fantasías de puede que me disparen, puede que yo vaya pasando y me disparen, ¿cachai? Como puede que me lleven detenido, puede que me llegue un piedrazo, no sé si voy a poder llegar, y ahí, y ahí y ahí empecé a pensar cuestiones que en algunos momentos parecen muy evidentes, pero no lo son, porque son diametralmente distintas, como esto no tiene que ver tanto con el conflicto como con la historia de la persona, como con tu conflicto solamente como inconsciente, como que, entre comillas, decir como que está dentro de él, sino que más bien tiene que ver que también tiene que ver con una angustia que es suscitada de algo que es desde afuera como, y cómo no, es como el control de identidad ahora, como que tú salís, no sé, en el auto, o andás caminando, o lo que sea, o en bicicleta, en lo que andés, y llega alguien con un arma de guerra y te dice, ¿me muestra su carnet, por favor, y su permiso? Algo pasa. O sea, rara, al menos como yo lo pienso, es súper difícil que esa cuestión sea indiferente. Y en ese espacio yo empecé a pensar como, claro, esta cuestión no tiene que ver ni con el complejo de Edipo, ¿cachai? Como, ni con el conflicto como con las figuras infantiles, como si fuera una cuestión como propiamente como del clínica, sino que más bien tiene que ver como con la angustia que suscita y cómo no estar en la calle. Perdón, te interrumpo, como tratando de, como, a ver si estamos entendiendo esto que nos tratas de transmitir. Fue como, en el psicoanálisis se estila mucho como hablar solo de la historia, ¿no? De los conflictos profundos de la persona, de cosas que le tocó vivir en la infancia, como que está mucho esa idea, se enseña también de esa manera. Pero en tu experiencia, y creo que también puede ser de muchos analistas, que sobre todo los que estaban cerca de estos puntos conflictivos, e incluso no necesariamente, porque en todo Chile había como un remesón importante en ese momento, como que te empezáis a dar cuenta de que, no sé, pues llega una persona y es como medio raro empezar a hablar de sus conflictos como lo que acostumbra, ¿no? Como sus conflictos intrapsíquicos, su relación no sé, con su familia, por ejemplo, con sus padres, sí está quedando la cagada afuera. Y eso como que sin duda como que nos interpela a nosotros como psicólogos, es como nuestro rol profesional, como qué hacemos con eso. Nos hacemos los locos y seguimos hablando como de la vida de la persona, o tomamos de alguna manera estos elementos de lo que está sucediendo en nuestro alrededor, del momento histórico que nos tocó vivir, porque es un momento súper importante para la historia de Chile, creo yo. Hacer algo o no hacer algo con eso, como que por lo que estoy entendiendo te vistes como en esa encrucijada. Claro, porque de algún modo, por ejemplo, me acuerdo lo que me decía este profesor en ese momento, como que me quedó muy marcado, me decía, en estos momentos es cuando uno tiene que ser más neutral que nunca, porque todos queremos ser escuchados, porque nos interpela desde algún lugar. Y yo pensaba,
técnicamente yo lo entiendo, ¿cachai? Porque, pero yo creo que la fantasía que está ahí, y que tampoco es decirle con los pacientes, dejemos de estar, así, no sé, deje de estar recostado en el diván asociando y vamos a marchar y apedreamos los pacos. No, yo creo que no es tanto eso, sino que en el fondo, por ejemplo, cuando, no me acuerdo, pasaban las cabras de un liceo y estaba con, no sé, con una paciente muy adentrada en cuestiones en el feminismo y no iba a hacer, como que no iba a seguir hablando y hacer como que lo que estaba afuera no estaba pasando la marcha, po. Si tú mirabas hacia atrás y era una cantidad de gente parando las micros, se tomaba toda Avenida Providencia. Y ahí, por ejemplo, la pregunta tuvo que ver como cómo incluir esto, po. Cómo incluir, pensando que no tiene que ver tanto con abanderarse con los pacientes y decirle como milite, vaya militar. Yo nunca he militado ni nada, po. pero encauzarle algo, sino que más bien hacer que eso que estaba afuera, hacerlo aparecer y reconocerlo como que era un malestar y que posiblemente tenía que ver con un malestar que no necesariamente tenía que ver con su conflicto emocional, ¿cachai? Con su conflicto intrapsíquico, sino que también tenía que ver con otra cosa. O sea, por ejemplo, me acuerdo no sé, pacientes como así como históricamente muy vulnerados como por la violencia, como abusos, ¿cachai? Como violaciones, como cuestiones muy terribles. Era muy difícil poder pensar como estar en una marcha en Plaza de Dignidad y poder diferenciar los distintos tipos de violencia. Así como, es como decir, como sí, hay violencia porque hay personas que están apedreando, no sé, el guanaco, pero también los guanacos, no sé, el video que apareció hace poco del chorro que le caía en la cabeza a alguien. Y yo pensé así como, pero no es la misma violencia, po. O sea, no es la misma violencia porque no es una piedra no sé, una pistola que lanza unas cuestiones que alcanza una velocidad que te puede volar más de 400 ojos, que voló, por ejemplo. Bueno, ya ahí aparecieron muchas cosas, como cómo tomar esto, ¿cachai? Como en que hablar en sesión no sea solo hablar de política, y a veces sí, pero que no tiene que ver con decirle, yo pienso esto, y hay que abolir el Estado, ¿cachai? Y creemos un mundo donde nos organicemos ni nada por el estilo, sino que hacerlo presente, no negándolo, sino que también es parte de la realidad que se está viviendo, y ahí obviamente esta cuestión va a tener, no sé, hay pacientes como mucho más en contra de la manifestación como porque pueden estar en contra. Las formas en que uno va hablando de eso o haciéndolo aparecer también es distinto. Con todos los pacientes no puede hablar de los pacos, ¿no? Cuando no habláis de la policía, habláis de, no sé, quienes defienden el país, ¿cachai? Como... Pero todas esas cosas empezaron a aparecer. Empezaron a aparecer, pero también porque hay una realidad que se impone excesivamente. O sea, inevitablemente a alguien esto no le afectó en algún punto. En llegar al trabajo, en no sé, si está ahí en el trabajo, montaron, disminuyeron las ventas, en irte a la casa, en, no sé, en volver a la casa, y no sé, más cosas, no sé, ir a buscar al cabro chico a la escuela, lo mandáis, no lo mandáis, vaya a trabajar, no vaya a trabajar, si falto, no sé, me descuentan, y así. Y yo creo que también tiene que ver por lo traumático que tiene un poco, que tiene mucho, no poco, sino que tiene mucho de esta situación. Luis Felipe, ¿a qué te refieres con lo traumático de la situación? Porque, bueno, en realidad es una pregunta un poco retórica porque leí tu texto, entonces más o menos entiendo a qué te refieres, pero para la gente ahí en la casa donde nos está escuchando en realidad, ¿a qué te refieres con lo traumático? ¿Es como el hecho de que haya manifestaciones violentas, el hecho de que haya violencia policial, violación de los derechos humanos, como, o de esta historia, ¿no? Como esta consigna de no son 30 pesos, son 30 años, como, ¿qué es lo traumático? ¿A qué te refieres en general?
Cuando yo pienso en lo traumático, bueno, clínicamente uno puede ver el trauma en esa cuestión como ese evento como que cuan- cuantitativamente por lo sorpresivo, por lo terrible, cuantitativamente muy excesivo. Y es muy difícil para el psiquismo poder tramitar esa cuestión, por lo difícil que implica darle un lugar. Y yo pensaba en lo traumático cuando estaba pensando en todo esto, como justamente en lo excesivo que aparecía, no sé, pillarte miles de furgones, miles de guanacos, miles de zorrillos, gente que perdió sus ojos, que, no sé, abusada en comisaría, torturada. Y yo estaba pensando justamente en lo traumático como en ese exceso, como en una situación que irrumpe todos los espacios, que no es solo el psiquismo, ¿cachai? No es solo, no, sino que, no sé, es un enfrentamientos, muchas, que en algún momento ya no era solo los viernes, ¿cachai? Como en algún momento así como ya, el viernes es la marcha en dignidad, sino que eran, no sé, creo que era el Hormía, pero no estoy seguro, en Peñalolén, como pacos entrando a la casa de las personas buscando, gaseando adentro de unas villas, ¿cachai? Como en Pudahuel también pasaba lo mismo. Pasaba un zorrillo tirando en una villa, ¿cachai? Como en una villa donde no había solo gente viviendo en su casa. Entonces cuando pensaba en lo traumático tenía que ver también con ese exceso que de algún modo, a diferencia del trauma psíquico, también tenía como en ese exceso un respaldo que buscaba desmentirlo para que eso no apareciera como una experiencia. Y que tuviera que ver, por ejemplo, no, ese carabinero no lo quería rescatar, ese cabro que se cayó el Mapocho, no tirarlo. Un poco eso, un poco en esa línea estoy pensando el trauma, como en esa acción excesiva al alero de una política denegatoria que quiere conscientemente como no hacer aparecer esos espacios, ¿cómo decirlo? Como de violación a los derechos humanos, de violencia visible, ¿cachai? Como un poco eso, no sé si se entiende, como quizás me fui en las ramas. Sí. No, yo Y, sí entiendo. Tengo una, o sea, no duda, pero es como una, no sé qué acotación, pero esto como de la política denegatoria, como que yo lo entiendo más asociado bueno, cuando te niegan algo que de verdad está pasando, siento que al final es como asociarlo como a reprimirse cosas, o sea, cosas que uno sabe que suceden, pero que alguien te dice, no, eso no, y eso como que también me hace pensar en que esto no solo pasa ahora y mucho pasa en redes sociales, que por ejemplo uno tiene estos dos bandos que graban la misma situación de otro punto, y después la tele sale que no fue así, no sé qué, esta como contraposición de informaciones y que es constantemente, es todo el día, y eso también lo pienso en tiempos de dictadura, que también hay Uh-huh. muchas cosas que pasaron y que el negacionismo de mucha gente hoy en día dice como no, si eso no hubo violación a los derechos humanos ni nada. Siento como que esas, no sé, como que todo eso lo asocio a reprimir cosas y no sé si eso tiene que ver mucho con lo de ser traumático que tú decías en este... Claro, por ejemplo, cuando yo pensaba en eso, o sea, es distinto quién te reprime, po. Es distinto quién te reprime o quién ocupa ese lugar, pero sobre todo como también la memoria histórica en Chile está atravesado, por ejemplo, la dictadura y el lugar que tuvieron los militares en ese momento, los militares y toda la policía uniformada, ¿cachai? Como torturando, haciendo desaparecer gente, mintiendo, no sé, tergiversando datos. Y la diferencia de ahora, que yo creo que es uno de los pros con los otros contras que tiene la tecnología, es que tú puedes constatar que ese evento pasó. Lo que viene después de ese evento, eso ya es posición. Es una posición que tienes respecto a un evento, pero mi pregunta y lo que yo pensaba era que tú esto no lo puedes negar. Claro, porque tú pueden haber empujado a ese cabrón el otro día. Es muy distinto que, no sé, alguien te dice, no sé, el otro día andaba comprando algo para comer y un cabrón decía así como, a nadie lo matan porque sí, por ser Blanca Paloma. Y lo más loco es que puede que sí, po.
Y puede haber gente que dice, no, el weón lo empujó, pero la situación real es que lo empujaron, ¿cachai? Y todo lo otro que tiene que ver ya es con una posición que tú tomas al respecto. Y eso yo creo que tiene que ver con lo interesante, porque de algún modo la cuestión está organizada de forma tal, o sea, como la vida social, en que tú puedes pensar, claro, siempre hay unos buenos y unos malos, y los buenos siempre vencerán. Ese es como de cuento, ¿cachai? Pero no, pues. A veces los buenos pueden ser los malos, o los malos pueden salir ganando. Y yo creo que también tiene que ver un poco con esa idea como de lo, ¿cómo decirlo? O sea, me acordaba hace poco, estaba leyendo un artículo sobre cómo psicologizar como los problemas sociales. Y ahí había un apartado a propósito de la dictadura, de que todas personas pues, conocidas como víctimas de la dictadura fueron y se crearon, no sé, y se crearon programas de reparación para víctimas, no sé, y becas y todo ese tipo de, no sé cómo llamarlo, en que aquella persona que se oponía a esta tiranía, a esta tiranía totalitaria que en el fondo invadía todo, fueron convertidas en víctimas. Y ahí lo que tú estás pensando en la víctima, pero eso no te hace parecer de algún modo la estrategia como que borra el victimario de ese lugar. O sea, borra una historia en que se oponían a algo, se oponían a una cuestión totalitaria, se oponían a una cuestión que asesinaba gente, con los fines de poder imponer su proyecto político. Oye, Luis Felipe, entonces pensaba un poco a propósito de lo que hablábamos como respecto a este como 18 de octubre y toda esta como estallido social como lo denominaron, bueno, pareciera que los matinales en realidad, porque no sé si alguien lo denominó así desde otros sectores, pero bueno, este estallido social. Y sobre lo que nos hablabas como sobre tu artículo, estaba como bien contextualizado, como respecto a los inicios de esto, cómo tú te percataste de este problema, de estos alcances. Y mi pregunta va un poco en el sentido, ¿cómo ves la evolución de ese panorama? ¿Cómo, a propósito de que ya estamos cercanos, de hecho probablemente vamos a liberar este podcast el día 18 de octubre, quizás tratando también de hacer en honor a una conmemoración al inicio de este estallido? ¿Cómo ves el panorama? ¿Ha evolucionado algo? ¿Ha cambiado algo? ¿Los mismos problemas que tú detectabas continúan allá casi un año de la revuelta social? ¿Es lo mismo en la clínica? ¿Cuál es como tu opinión o lo que has percibido respecto a eso? O sea, lo que yo creo, o sea, y lo que he pensado, bueno, lo interesante es que a propósito de lo que preguntaba en Iván sobre, y hablábamos sobre del hecho real y la opinión, bueno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos se tiró un balance a un año, que son 2.520 querellas, que de hecho ocurrió entre el 18 de octubre y el 18 de marzo 2019-2020, con 72 imputados y 31 causas formalizadas. Yo creo que poco para tanto querella. Y yo creo que lo interesante es que, y lo importante es que al menos surge como un problema que es muy visible, como esta cuestión denegatoria. Yo creo que ahora es posible ver, a propósito de que también con el COVID, y la irrupción que tiene esta cuestión, es que es muy difícil no poder ver, no sé, por ejemplo, lo que está pasando ahora con la manipulación de cifras, ¿cachai? Así como o todas estas alarmas, como que en algún momento los municipales decidieron así como, oye, nosotros vamos a empujar esta cuestión de las cuarentenas porque esta cuestión está desatada, no sé, como es más de 1 millón de personas muertas por COVID mundial, como lo había revisado como hace 2 días. Y yo pensaba en la clínica, claro, yo creo que es importante poder diferenciar de algún modo, como, o sea, ya antes que diferenciar, yo creo que no negar.
no negar lo que está pasando, porque si no uno caería en un problema que algunas veces se escucha o se lee, como no sé cuál es peor, como que todo puede ser un problema psíquico, como que todo solo tiene que ver, como no da lo mismo lo que pasa afuera, como que la terapia va más allá de como que es solo una cuestión individual. Y, y no sé, por ejemplo, ahora por ejemplo, con el COVID y cuando empiezan a aparecer muchas sintomatologías en relación no sé, al miedo, al temor, al contagio, que probablemente sí se puedan morir porque son mayores y porque, o sea, como que posiblemente se puedan morir porque es verdad, porque caché, como si te contagiáis, o sea, hay 1 millón y no sé cuántas mil personas que ya se murieron, como, ¿qué más evidencia que eso? Yo creo que es importante poder separar y diferenciar, claro, como eso es un conflicto real y es, o sea, no me gusta esta palabra, pero quizás incluso más sano que aparezca como este temor real a negar, a negar que el COVID existe, y salir, no sé, sin ninguna medida más allá, como y hacer como que no pasara nada. Y yo creo que es muy importante, a propósito igual de lo que pasa en octubre, como a propósito de un año, como hacerlo aparecer como un lugar importante, por sobre todo que yo no creo que no se trata tanto de como de politizar la cuestión con los pacientes, no terminar de hablar que va a ser el 25 ni apruebo o rechazo, sino más bien que tiene que ver con que ante ese lugar como que intenta borrarse y hacer como que no existe, hacer aparecer como también a trabajar en sesión como sobre la base de que es un lugar que se trabaja con la verdad. O sea, si yo voy donde alguien y me quiero atender y me dicen, no, pero da lo mismo eso, hablemos, cuénteme lo que a usted le pasa. Al menos a mí me generó un conflicto, ¿cachai? Como, no, eso no pasó, es su interpretación. Y yo creo que también es un problema no sé, como de que todo quede a la interpretación de cualquier persona. Como cuando, no sé, cuando al menos tenemos una verdad de que si tú empujas a alguien y esa persona se cae de no sé cuántos metros y cae de boca abajo al agua y nadie lo va a rescatar, posiblemente se va a morir. Y que si tú lo ves ahí se va a golpear y algo le va a pasar, le va a hacer daño. Y yo creo que esas cuestiones uno no puede, tampoco puede desmentirlas. Y al estar lo mismo que pasaría, por ejemplo, si estáis pensando de que la forma en que se construyen ciertas personas deseables, no sé, de tener cierto, no sé, del éxito, ¿cachai? Como de ser tu propio jefe, como de emprender, de que tienes que ahorrar. Y cuando las condiciones reales imposibilitan o dificultan excesivamente eso, yo creo que desmentir o hacer o obviar esas cosas también de algún modo te hace parte de eso, de algún modo de esa forma de construir o de, no sé, estoy pensando de que lo deseable ahora 2020, no es lo mismo deseable de 1820 o de 1000, ¿cachai? Como no son más encima ahora que, no sé, está yo creo que es distinto a atender pacientes ahora que tenemos, no sé, te llega la noticia, tú puedes activar la notificación y te llega la notificación y regresa a tu celular y tienes la noticia inmediatamente, a esperar que te llegue, no sé, 40 años atrás, en una zona rural, el diario que llega, no sé, una vez a la semana, una vez al mes, no tengo idea de eso. Y yo creo que eso también hace muy peligroso, y yo creo que es parte de la ética como de la clínica, como no desconocer lo que está pasando afuera y, y a veces hacerlo parte. Hay veces que no se trata solo como de vamos a hacer tal técnica o vamos a trabajar en mejorar esto, sino que en el fondo también poder generar las condiciones en que, en que podamos trabajar con la verdad, que a propósito no sé, a propósito de la dictadura, como también fueron demandas que fueron muy, no sé, a propósito de las políticas de reparación, como o que me digan dónde está mi hijo, como todas estas mujeres buscando, no sé, ir al cementerio general y ver el mural de los detenidos desaparecidos, y lo impactante que es que hay muchos lugares, no recuerdo el nombre de las inscripciones,
que no tienen nombre, pero porque no tienen lugar, y no se puede saber. Llevando esta reflexión quizás como para el lado de la persona, del paciente, del usuario, del cliente, como se le quiera llamar, ¿cuál podría ser como la amenaza de hacerlo, como que el terapeuta en su posición se haga el Larry con estos temas o los deje fuera? Como que, como dijiste tú, como no hablemos de eso o eso no es importante para la terapia, como cuál es la amenaza para la terapia en sí misma. A propósito, tratar de dejar estos temas afuera por cómo guardar y conservar esta neutralidad de la que hablábamos al principio. O sea, es que yo creo que el problema tiene que ver, por ejemplo, en desconocer de algún modo lo social, que no quiere decir convertir el espacio de terapia en un lugar de lo social, ¿cachai? Y hacer sociología con el paciente, sino que más bien hacerlo aparecer como un lugar de existencia que es real, para no, por ejemplo, a propósito de tu pregunta, poder terminar responsabilizando a pacientes de cosas que posiblemente no sean su culpa. O sea, por ejemplo, a propósito de cuestiones que pasaron con el COVID, pacientes que en algún, no sé, les bajan el sueldo, le aumentan las horas, y la justificación es, no, pero usted sabe que con el problema como está en Chile, a propósito de los despidos, ¿cachai? Como... Y poder pensar que no, eso sea culpa del paciente y no sea, no sé, una explotación laboral, o hacer uso de esa precarización de las condiciones de trabajo para tomarse también de la precariedad laboral del trabajador y obligarlo a someterse a eso. O sea, yo creo que ese es un poco el problema, como no hacerse, terminar haciéndose parte, como, no sé, terminar responsabilizando al paciente de problemas, así como, no, pero ¿no será que usted se posiciona siempre en este lugar? Cuando también hay condiciones reales que ese lugar también queda puesto. Y yo creo que también este es el desafío para la gente que hace clínica, poder, y que le importe, por ejemplo, estas cosas, si es que le importan, como poder diferenciarlo y no obviarlo. Porque claro, puede que alguien, como me acuerdo, encontré una cuestión muy preciosa que leí el otro día, como que decía, como la sobreexplotación de los trabajadores de sí mismos, como casi como una expresión como de la manía, como fenómeno psíquico, como fenómeno, como la categoría psiquiátrica, ¿cachai? Como esta exaltación del ánimo. Creo que por ahí me voy yendo por las ramas, pero bueno, yo creo que eso es lo importante como de la clínica, y la clínica ahora como para ir repensando ciertas cuestiones, como de que no todo es psíquico, no todo es social, pero sí hay fenómenos sociales que intervienen en lo psíquico, y por ejemplo, y poder ir a través de eso ir diferenciándolo, como, no sé, por ejemplo, no puedes salir de tu casa por el temor al contagio, o en algún momento antes esa era solo una idea y te costaba salir y se reforzó con el contagio, poder diferenciar lo que es un síntoma, más estrictamente hablando, como producto de la pandemia, o sea, como estoy angustiado porque me puedo contagiar y nos podemos morir, o podemos estar con secuelas, a un conflicto que, no sé, como psicoanalíticamente hablando, más que tiene que ver una relación con la infancia y que algo de esto desencadena. Y, Luis Felipe, entonces, en ese sentido, está interesante lo que postulas como respecto a que, claro, pareciera que hay ciertos conflictos que pueden haber surgido durante este tiempo por el estallido social o la revuelta, y también por la pandemia, y como que eso puede generar ciertas dificultades, como decías tú, para salir, por ejemplo, que ya no puedes salir por algo por algo de afuera, por así decirlo, por un contexto, o porque efectivamente te genera, no sé, te da miedo que te pase algo o enfermarte. Y por otro lado está como la posibilidad de que esa dificultad para salir estuviera antes y ahora como que se potencie por este contexto al final. Eh, y me genera como una duda respecto para la gente que nos puede estar escuchando o puede estar buscando psicólogo o no, como ¿qué hacer en ese caso? ¿Cómo identificarlo? Así como, ¿debería buscar ayuda profesional o debería ir al psicólogo? Porque desde que empezó el estallido social me siento, no sé, no duermo o duermo mal o me siento con miedo todo el día.
¿Habrá alguna forma de identificar eso y decir como esto es algo que ya tenía y se potenció, o que es algo que no tenía y solo tiene que ver con esto? Entonces, por ejemplo, cuando se acabe la pandemia se me van a acabar los síntomas, o sería recomendable de todos modos consultar y ahí evaluarlo como con un profesional de la salud mental. Lo que yo pienso, más si es lo uno o lo otro, yo creo que lo importante es hablarlo. Y en este caso, yo creo que es importante hablarlo porque de algún modo todo está construido a través de las palabras, po. O sea, como, y más aún cuando aparecen sensaciones que son como tan ominosas, tan extrañas, como que ni siquiera podéis nombrar la idea de algún lugar. Y yo creo que por eso es importante al menos el rol que toma la salud mental en estos tiempos, como pensando de que lo importante de consultar es que al menos te permite saber o poder distinguirlo, porque puede ser, como lo que hablábamos recién, que las cosas se mezclen, ¿cachai? O puede ser solamente una cuestión muy puntual, y es una angustia muy real que tiene que ver con, claro, me puedo contagiar, y es una angustia, yo creo que es muy generalizada, como no me atrevería a decir que toda la gente está angustiada por eso, pero algo le pasa. Y en ese sentido, consultar, si es posible, y dadas las condiciones, como que tampoco es desconocer, así que tampoco es llegar al punto de decir que no, consulte, y consulte, cuando también hay condiciones reales, económicas, como que están ahí. Pero yo creo que si es posible, y existen las condiciones, poder llamar a algún profesional y poder, porque tampoco es caer en el punto de decir, no, consulte usted, ¿por qué no se hace cargo de su salud mental? Y caer en el punto de desconocer, oye, pero no es que no quiera, es por, no sé, por mi horario de trabajo, porque no me alcanza la plata, ¿cachai? Como, pero eso, yo creo que es importante hablarlo, sobre todo cuando existen condiciones materiales y sociales que también tienden a confundir. O sea, estoy pensando de cómo se culpabiliza a la gente por cuestiones que de algún modo parecieran tener cierta justificación, pero que no lo tienen, como la violencia, no sé, de género, por ejemplo. Como que las mujeres no salen o no van a cierto lugar, o le dicen, no vayas por ahí porque es peligroso, cuando el problema no son ellas, sino que el problema es quien abusa, ¿cachai? Lo mismo que pasó ahora a propósito de octubre, a propósito de no vayas a protestar porque te puede pasar algo. O sea, en teoría, no me debería pasar nada. Yo podría protestar y mostrar mi descontento. Y yo creo que también pasa un poco a propósito de la idea de la salud mental. Como, sí, es importante poder consultar, porque a propósito de lo acelerado del tiempo, en que resulta muy difícil como poder hablar de lo que pasa, o de que, no sé, estoy pensando en muchas cosas, como de, o casi como esta idea como de, le pasa algo, es locura, o en estas ideas masculinas como más tóxicas, está llorando, que es maricón, los hombres no lloran, ¿cachai? Como se inscriben ciertos discursos que también dificultan estos espacios, y yo creo que lo importante del espacio de consulta es que en el mejor de los casos no debería tener nada de eso. Creo que en el fondo, si la persona se siente, no sé, maricón, y estoy muy en desacuerdo con toda esa lógica, poder darle un lugar a eso, porque finalmente es igual, le molesta, igual lo pasa mal con eso. Con el COVID igual lo pasa mal, y cómo no, con octubre lo mismo. O sea, pareciera entonces que pese a ser como problemáticas que pueden salir de lo social, también sería importante darle un espacio como a eso, como un espacio de habla, un espacio de conversación, y para eso siempre está como disponible la atención con algún profesional de salud mental, o bueno, como paso previo, si la gente quiere también como darle un espacio dentro de la familia o del grupo de cercanos de hablar ciertas cosas, ¿no? de conversar ciertas cosas. En ese sentido, no sé si les quedan algunas otras preguntas o comentarios al resto aquí de los participantes. Yo tenía o sea, como para ir cerrando, no sé si pregunta o algo así. Como al final, como me gustaría quedarme con, es importante, entonces podríamos decir que llevar como la política o todo esto a la clínica, al espacio clínico, es como que
es algo importante como que la persona pueda ir y expresar todo lo que... O es algo que hay que mantener apartado de... O sea, lo que yo pienso que no es ni la una ni la otra. O sea, yo creo que tiene que ver con que asumir que uno también ocupa un lugar en cierta sociedad, pero yo creo que tiene que ver con no desconocer lo político. O sea, no desconocer, no sé, por ejemplo, no desconocer, por ejemplo, una paciente víctima o un paciente o quien sea víctima de abuso, desconocer que esa persona es la víctima y no el y eso no lo hace victimario, por ejemplo. Pese a que el discurso, no sé, no me recuerdo esta frase de Piñera, como que era, también tiene que ver con la posición de las mujeres a casi como ser abusadas, así como en invertir esos discursos. Porque yo creo que en la cuestión de lo político tiene que ver en la medida de que no es politizar al paciente, pero sí hacerlo aparecer. Hacer aparecer en la medida que es pertinente. O sea, hacer aparecer que en la medida que eso también al paciente le genera un conflicto. Así como, estoy asustado por el COVID, no sé qué cosa, porque me puedo contagiar y no sé. Y vivo con mi abuela que tiene 90 años y un cáncer al pulmón, ¿cachai? Así como, y decirle, pero usted se acuerda cuando usted tenía 7 años y se quería subir al columpio y no se lo prestaron y se cayó, ¿cachai? Y se recuerda un escenario. No, o sea, yo creo que esto sería muy poco ético y muy violento desconociendo lo otro. Y por eso con lo que apuntaba delante, a propósito de la cuestión de consultar, si no existe, yo creo que lo importante es hablarlo. Yo creo que más aún con el encierro, lo que empezó a aparecer es la importancia de relacionarse, más, bueno, y todo el problema que implicó la virtualidad. Y al menos en la clínica, si hay una de las cosas más preciosas que he aprendido como estudiando, como hablando con gente y atendiendo, es que la palabra cura, po. Hablar cura, hablar ayuda, intentar ponerle palabras, porque de repente son como weas en el cuerpo, ¿cachai? Como que te molestan y te sentís mal, pero y a veces eso también es una posibilidad. O sea, no necesariamente todo tiene que ser palabreado, pero quizás poder hablar de eso que no se puede hablar y darle un lugar, ¿cachai? Como un malestar, porque si te molesta, te molesta, si lo pasas mal, lo pasas mal, y eso. Y yo creo que por eso también, a propósito de la palabra, es importante, si no existen las condiciones, buscar un lugar de palabras, armar un grupo, conversar, ¿cachai? Como escribir, intentar darle algún cauce que permita hacer algo con eso, si es que es posible, y no desconocer que a veces no se puede, porque si no estaríamos, yo creo que lo más riesgoso de todo, sobre todo siendo como en este espacio tan íntimo, terminar siendo como ese lugar culpabilizador de por qué usted no hace esto, si usted debería preocuparse de esto. Y a veces no se puede. Felipe, Napo, agradecerte las palabras, este espacio, haber podido compartir estas reflexiones que están en la base de esta publicación, ¿no? Voy a repetir el nombre por si a la gente también le interesa buscarlo, leerlo, está bastante interesante. Y bueno, se llama Estado de Hipervención, consideraciones sobre la técnica en psicoanálisis durante la revuelta social en Chile. Para cerrar, me sumo a tus palabras, como siento que históricamente somos un país en el que se han callado estas cosas, sobre todo lo relativo a lo social, a lo político. Tener un espacio para conversarlo, sin duda es un índice que nos podría llevar a superar muchas cosas, a sentirnos mejor. Es un aporte para la salud mental. Y llevado a la clínica, estoy como también de acuerdo contigo, como tampoco hay que imponer traer estos temas a hablarlo en una terapia, pero es peligroso dejarlos fuera, como excluir todos estos temas que son parte de la experiencia humana. Es importante, no es ni lo uno ni lo otro, pero sí es importante para la persona, es importante tomarlo. De nuevo, muchas gracias. No sé si los chiquillos quieren comentar algunas ideas finales. Y eso, agradecer también a toda la gente que nos ha escuchado. Y estamos siempre bastante atentos a algún comentario, preguntas, sugerencias para seguir tocando temas en lo relativo a la salud mental y la psicología. Sí, eso, nada más que dar gracias a Luis Felipe. Fue un tema súper interesante, súper contingente, a lo que se le tiene que dar espacio
Y nada, pues obviamente quedamos, bueno, avisar también que como Luis Felipe también es parte de los psicólogos colaboradores de Vincular, así que a raíz de esto también le ha interesado atenderse en general con cualquier psicólogo o psicóloga o con Luis Felipe, nos puede siempre contactar a través de las redes sociales o de nuestra página web, vincularchile.cl. Y nada, pues, muchas gracias Luis Felipe. A ustedes, en cualquier momento hablamos otra vez, que a mí me encanta. Yo me emociono hablando de estas cosas, porque creo que es importante hablarlas, y por eso. Muchas gracias, Luis Felipe. Y ahora, para terminar, vamos a terminar como siempre, con un aplauso para dar término a este podcast. Así que ahí vamos. 1, 2,